Masejet Gitin, Daf Chavzain Amudalef 27a, primera línea, dice la Mishnah. Hamevi get ve'avad emenu mitzao lealtar kasher ve'imlav pasul. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si un shaliach, un mensajero, un agente, trae un get, lleva un get por parte del esposo hacia la mujer, y en la mitad del camino se le pierde el get, se le cae, y luego encuentra un get con los mismos datos, la misma información del que se le perdió? Asumimos que es el mismo get que se le perdió y por lo tanto es un get kasher y por lo tanto puede proceder a entregárselo a la mujer. O puede ser que sospechamos que a pesar que tiene los mismos datos, la misma información, puede ser que en verdad es de otra pareja que tiene la misma información que esta. Y por lo tanto el get es inválido y por lo tanto no puede proceder a entregárselo a la mujer. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Viene la Mishnah y nos dice, depende. Si se le perdió el get y lo encontró inmediatamente, ¿sí? De inmediato, ahí asumimos que es el mismo get que se le perdió y por lo tanto es kasher y puede entregárselo a la mujer. Sin embargo, si se le perdió el get y no lo encontró inmediatamente, si no pasó un tiempo, vamos a ver más adelante cuánto es el tiempo que tiene que pasar, pero si pasó un tiempo y no fue de inmediato, en ese caso sí sospechamos que no es el mismo get, a pesar que tiene la misma información, sospechamos que no es el mismo get, puede ser que pertenece a otra pareja que tiene la misma información que esta, y por lo tanto el get es inválido y no podemos proceder a entregárselo a la mujer. Así nos dice la Mishnah. Sigue siendo la Mishnah. Metzao bajafisao bedluskema imakiro kasher. Sin embargo, dice la Mishnah, si el mensajero lo encontró no de inmediato, después de un tiempo, pero lo encontró después de un tiempo dentro de un utensilio que se llama hafizá o dluskema, que más adelante vamos a ver qué significan estos utensilios. Pero lo encontró el get dentro de esos utensilios e inclusive cuando se perdió, también se le perdió dentro de esos utensilios y reconoce esos utensilios, tiene una señal, tiene un simán de esos utensilios. O, explico según Rashi esta parte de la Mishnah, o que no se perdió dentro de esos utensilios, pero él reconoce que es el mismo get que había antes. ¿Cómo lo reconoce? Que tiene un simán en el get o un reconocimiento visual, vamos a ver más adelante, reconoce que es el get. En estos casos, ya que reconoce, ya sea por el utensilio, por un reconocimiento visual o por un simán en el get, vamos a ver más adelante, decimos que inclusive si pasó un tiempo y no lo encontró de inmediato, el get, si asumimos que es el mismo, es kasher y se lo puede entregar a la mujer. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. En la Mishnah acabamos de ver que en un caso regular, si se le pierde el get y no lo encuentra de inmediato, sino después de un tiempo, el get es inválido porque sospechamos que no es el mismo que se le perdió y no puede divorciar a la mujer. Pregunta la Gemara, no me cuadra. Urminhu, matzah gitenashim veshichrurei avadim odeateke, matanot veshovrim, harez lo yachzir, she'ani omer ketuvim ayu venimlach alehem shelo litnam, ha'amartenu, notnim, vafilu zman merubeh. Bien, la Gemara pregunta de la Mishnah Masejet Baba Metzia. La Mishnah Masejet Baba Metzia nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona está caminando en la calle y repentinamente encuentra un documento, uno de los siguientes documentos, ya sea un acta de divorcio, un acta de liberación de un esclavo canaanita, un testamento de un moribundo, un documento de regalo, un documento de recibo de pago, ¿sí? En todos estos casos, esta persona que encontró uno de estos documentos no se lo puede regresar ni al que entrega ni al que recibe el documento. O sea, en el caso del get, del acta de divorcio, ni al esposo, que es el que entrega el documento normalmente, ni a la mujer, que es la que recibe. En el caso del acta de liberación de un esclavo, ni al patrón, que es el que entrega, ni al esclavo, que es el que recibe, así sucesivamente en todos los casos. ¿Y por qué no se puede? No se le puede entregar no se le puede regresar al que entrega, porque sospechamos que en verdad ya esta persona lo había entregado. Entonces no le pertenece al que entrega, le pertenece al que recibe. Y por otro lado, no se le puede entregar al que recibe. ¿Por qué? Porque puede ser que en verdad este documento fue escrito por el que entrega, ¿sí? Lo escribió él y nunca se lo llegó a entregar, lo mandó a escribir y al final se retractó y dijo, no se lo quiero dar y nunca se lo dio. Entonces no se lo puede entregar al que recibe, porque puede ser que nunca se lo entregaron a él. Entonces no se lo puede entregar ni a uno ni a otro. Dice la Gemara, podemos deducir, otra vez, que está escrito en la Mishnah, que al que recibe no se lo puedes entregar porque sospechamos que en verdad pertenece al que entrega y él lo mandó a escribir, al final se retractó y no lo quiso entregar. Mashma, que si viene el que entrega y dice, dáselo al que recibe, ahí sí está bien. Toda tu sospecha es que no se lo puede dar al que recibe porque puede ser que el que entrega lo mandó a hacer y al final se retractó y no se lo quiere entregar. Pero si él ahorita viene y te dice, dáselo,
tenú, en ese caso no trim, se lo damos. ¿Sí? Se le puede entregar sin problema, en ese caso el que recibe, porque estamos recibiendo una orden del que entrega. Inclusive, y no se ha escrito si pasó mucho tiempo o no pasó mucho tiempo. Mashma, que inclusive en un caso que pasó mucho tiempo, aún así, si el que entrega dice, dáselo al que recibe, se le da, aunque pasó mucho tiempo. Dice la Gemara, vemos que aunque pasó mucho tiempo, no sospechamos que el get es de otra, que el documento es de otra persona, sino asumimos que es el mismo que se perdió. Contradicción con nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah está escrito que cuando pasó mucho tiempo y no fue de inmediato, sospechamos que no es el documento de estas personas, sino es otro. Y aquí vemos que inclusive si pasó mucho tiempo, asumimos que es el mismo. Así vemos de la deducción que acabamos de decir. Así pregunta la Gemara de la Mishnah Masechet Bava Metzia. Responde Rabba, Amar Rabba lo kasha. Kan bemakom she'ashayarot metzuyot, kan bemakom she'en ashayarot metzuyot. Viene Rabba y dice, no hay una contradicción porque los casos son diferentes. En nuestra Mishnah estamos hablando en un caso que las caravanas son comunes que pasen por ahí, que se le perdió en un lugar al mensajero en el camino, y en ese camino las caravanas pasan. Es común que caravanas de otros pasajeros pasen, y por lo tanto, sí es lógico que si pasó tiempo y no fue de inmediato que se encontró, se le cayó ese mismo documento a otra de las caravanas que pasaron, porque es común que pasen muchas caravanas. Sin embargo, y por eso, ya que es común que pasen las caravanas, si pasó mucho tiempo y es común que pasen caravanas, decimos de que sospechamos de que este documento no son de la misma persona, sino de otros y queda inválido. Sin embargo, la Mishnah en Masechet Bava Metzia está hablando en un caso que se perdió el documento en un camino que las caravanas normalmente no pasan y por lo tanto, aunque pasó mucho tiempo, ya que las caravanas no pasan por ahí, no es común que pasen, seguro el get no es de las caravanas, no es de otra persona, sino es de quién, de él mismo. Así responde Rabba. Sigue diciendo la Gemara, Va'afilu bemakom she'ashayarot metzuyot, vehu she'uzeku shenei Yosef ben Shimon be'ir achat. Viene la Gemara y añade, también cuando es común que caravanas pasen por ese camino, ¿sí? Que ahí sospechamos que si pasó mucho tiempo, sospechamos que el documento no es de las mismas personas. Esto es únicamente y solamente cuando sabemos que en esa misma ciudad, en una misma ciudad, hay dos personas que tienen los mismos nombres, dos hombres que tienen los mismos nombres y dos mujeres que tienen los mismos nombres. Pero si no sabemos que hay dos personas que tienen dos hombres que tienen los mismos nombres y mujeres que tienen los mismos nombres, en este caso, aunque hayan caravanas comunes que pasen y pasó mucho tiempo hasta que lo encontró, no tenemos que sospechar. O sea, la Gemara nos está enseñando que Rabba opina que todo lo que sospechamos que no es el documento, es únicamente cuando se cumplen dos condiciones. Una, cuando hay caravanas comunes que pasan por ahí, donde se perdió. Y dos, cuando sabemos que hay en una misma ciudad dos hombres con el mismo nombre. Ahí sospechamos. Pero si falta una de esas condiciones, no sospechamos, inclusive si se encontró después de un tiempo, asumimos que es el mismo documento y se puede usar. Y te voy a traer una prueba que es así. De Ilotei Ma'aji, Kashia de Rabba. Porque si no decimos así que se necesitan estas dos condiciones, voy a tener una contradicción en la misma opinión de Rabba que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Fíjense esta historia. De Augita, ¿qué contradicción voy a tener? De Augita, de Ishtekach Bedina de Rabuna. Veave Ketiv Be, Bishvire Mata de Alrajis Nahara. Veamar Rabuna, Josheshim Lishne Shevire. Veamar Rab Hazdale Rabba, Puk Veayem Ba, de Leurta Baila Minach Rabuna. Nafak, Dak Veashkach Ditnan, Kol Maase Bedin, Hare Ze Yachzir. Vea Bedina de Rabuna, de Gemakom Shasherot Metzuyot Dami, Ve Kapashit Yachzir. Alma, Iuzeku Shene Yosef Ben Shimon Birachatin, Veilolo. Escuchen bien. Te voy a traer una prueba, la prueba de que tenemos que decir que se necesitan las dos condiciones para que sospechemos de que no es el mismo documento y no se puede usar. Pero si no hay las dos condiciones, no sospechamos y asumimos que es el mismo y sí se puede usar. ¿Cuál es mi prueba? Porque como dijo la Gemara, porque si no va a haber una contradicción en la misma opinión de Rabba. ¿Dónde está la contradicción? Te voy a decir lo que pasó. Hubo una historia. Escuchen bien esto. Hubo una historia, un get que se perdió. ¿Sí? Un get, un documento de acta de divorcio que se perdió. Y se encontró ese mismo get que se perdió en el Bedín de Rabuna.
¿Por qué se encontró en el Betín de Rabuná? Seguramente lo llevaron para allá para que se lo certifiquen. Y después que se quedó certificado, entonces lo dejaron ahí en el Betín y luego lo encontraron. ¿Sí? Se perdió y lo encontraron ahí y ya estaba certificado. Y el que lo perdió vino y dijo, mira, se me perdió y es mío. Y el lugar que decía el documento, el get, decía que la ciudad era Shvire, ¿sí? Una ciudad que se encuentra sobre el río Rajiz. La ciudad Shvire, una ciudad que se encuentra sobre el río Rajiz. Y esto pasó en el Betín de Rabuná. Y Rabuná vino y dijo, la pregunta es si se lo doy al que me lo está pidiendo. Porque puede ser que hay dos ciudades que se llaman Shvire. Entonces, aunque hay una sola persona en una ciudad, ¿sí? Pero ahí puede ser que hay otra ciudad que se llama Shvire y hay otra persona que se llama ahí como esta primera persona. Entonces no sé si pertenece a él. Aunque esta persona dice que es de Shvire, pero puede ser que hay otra ciudad más que también se llama Shvire y hay una persona que en ese lugar que se llama como él. Entonces no puedo venir y entregarle este get al que está demandándolo. ¿Por qué? Porque puede ser que no es de él. Entonces, aunque está escrito, repito, aunque está escrito en el get Shvire, si aunque está escrito ese lugar, sospechamos de que hay otra segunda ciudad, Shvire, y este get pertenece a una persona que está en esa segunda ciudad, ¿no? Que se llama también Shvire. Por lo tanto, no se le entrega a esta persona que está demandando el get. Viene Rav Hasda y le dijo, Rabá, mira, verifica esta alajá porque Rabuná esta noche te va a preguntar sobre este tema, ¿sí? Y efectivamente, Rabá empezó a verificar, a estudiar el tema, a analizar, y encontró una Mishnah en Masejet Baba Metzia, también una Mishnah en Masejet Baba Metzia, que dice que cualquier documento que está certificado, como este de acá que se encontró en el Betín de Rabuná, que ya estaba certificado, se le regresa a la persona que lo está demandando, y no sospechamos que hay otra persona que se llama igual de una segunda ciudad que también se llama igual. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos que ¿qué? Un segundo. Entonces, de aquí Rabá trajo una prueba que no sospechamos a otra ciudad que se llama igual o a dos personas que se llamen iguales. No sospechamos algo así. Porque si sí sospechamos, entonces ¿por qué? ¿Qué sirve que el documento esté certificado? Está certificado, pero ¿cómo se lo puedes dar al que lo está demandando? Puede ser que pertenece al otro que vive en una segunda ciudad, que sospechamos que vive en una segunda ciudad. Significa que no sospechamos. Dísela un segundo. El Betín de Rabuná era un Betín que es como si fuese un lugar, como un camino, que las caravanas pasan común, porque era un Betín y todo el mundo iba para allá. Y aún así está escrito que se le regresa a la persona que lo está demandando. ¿Cómo puede ser? Si es caravanas comunes, y Rabá dijo que cuando hay caravanas comunes, sospechamos que si pasó tiempo, sospechamos que no pertenece a esa persona, si no hay una segunda persona. Dice la Gemara, de aquí vemos que también Rabá que dice cuando hay caravanas comunes, sospechamos únicamente cuando hay una segunda condición, que ¿qué? Cuando sabemos que hay dos personas que tienen el mismo nombre. Pero aquí, aunque hay caravanas comunes porque es un Betín, que todo el mundo va para allá, es como si fuese caravanas comunes, pero no sabemos que hay una segunda ciudad que se llama Shviri también, y un segundo hombre que también se llama como él, no sabemos eso. Ya en este caso no sospechamos y asumimos que es la misma persona y por lo tanto se le entrega a la persona. Vemos que también Rabá que dice cuando hay caravanas comunes, sospechamos, es únicamente cuando hay caravanas comunes, y sabemos que hay una segunda persona que se llama igual. ¿Sí? O sabemos que hay una segunda ciudad que se llama igual. ¿Sí? Pero si no sabemos que hay una segunda ciudad, un segundo hombre que se llama igual, ahí no tenemos por qué sospechar, aunque hayan caravanas comunes. Y por eso en ese caso, en esta historia, Rabá dijo que no hay que sospechar. Porque aunque eran caravanas comunes, pero no teníamos seguridad que habían dos ciudades Shvir y no tenemos por qué sospechar de que habían dos ciudades Shvir y sospechar que hay un segundo hombre que vive ahí igual con este nombre. Y por lo tanto, aunque hay caravanas comunes, repito, se le entrega a la persona que lo está demandando si no se cumple la segunda condición también. Sigue diciendo la Gemara, Vad Rabba, Uvda, Beaugita de Ishtakach Bekitna, Bepumpedita Kishmate, y cada hambre beduchta eja de Taru, Kitna, Beafalgav, Deuzeku, de los Rijan Shayarta, y cada hambre beduchta de Mizabne Kitna, Beushelouzeku, Ushrijan Shayarot. Dice la Gemara que Rabba efectivamente le preguntaron sobre este tema y la halajá que dictaminó fue de acorde a la opinión que acaba de decir, que tienen que haber las dos condiciones. ¿Sobre qué lo dijo? Sobre un get que se encontró en un lugar de lino. Vamos a ver exactamente qué era este lugar de lino. En Pumpedita era el lugar, pero un lugar de lino en la ciudad de Pumpedita. Y dijo Rabba que el que está demandando el get, que lo que se encontró se le puede regresar a la persona que está demandando el get sin problema. ¿Por qué? Porque no se cumplían las dos condiciones. ¿Y por qué no se cumplían las dos condiciones? La Gemara explica dos versiones de esa historia. Primera versión es que el lugar donde encontraron el get era un lugar donde sumergían el lino para lavarlo. Sí, que no hay mucha gente ahí, no hay caravanas comunes. Pero
En ese pero y sí habían dos personas que se llamaban igual, pero como no habían caravanas comunes, entonces efectivamente se le puede regresar a la persona porque no se cumplen las dos condiciones. Una segunda versión es que el lugar del lino se refiere al lugar donde venden el lino, que sí es caravanas comunes, pero aún así se le regresó a la persona que está demandando y asumimos que fue el mismo get, que él está el mismo documento que le está demandando y no sospechamos que era otro. ¿Por qué? Porque aunque habían caravanas comunes, según esa explicación de que era el lugar donde vendían el lino, no donde lo lavaban, que hay caravanas comunes, pero no habían dos personas que se llamaban igual en esa ciudad y por lo tanto asumimos que por lo tanto asumimos que es el mismo get y se le entregó a la persona que lo estaba demandando. Entonces, nuevamente aquí tenemos una historia que el mismo Rabá efectivamente le preguntaron y él dijo se le puede regresar a la persona que lo está demandando porque no se cumplen las dos condiciones, ya sea que no se cumple la de las caravanas comunes, dependiendo qué es lo del lino, si es el lugar de la fábrica que no es caravanas comunes, pero sí se cumplía la segunda condición, que habían dos personas que se llamaban igual pero no la primera, o que era el lugar donde se vendía el lino, que ahí sí es el mercado, que hay caravanas comunes, pero no se cumplía la segunda condición de que no sabíamos que habían dos personas seguro que se llamaban igual. Sigue diciendo la Gemara. Rabbi Zerá, Rami, Matniti, Nabaraita, Umeshani. Hasta ahorita vimos Rabba, que preguntó en contra de nuestra Mishnah, de la Mishnah en Masejet Baba Metzia, y respondió lo que respondió, caravanas comunes, como ya explicamos. Ahorita la Gemara viene y dice que Rabbi Zerá también preguntó en contra de nuestra Mishnah, pero de una baraita. Y vamos a ver qué respondió también. Tna, en esta escrito nuestra Mishnah, me vi get ve'avademenu y metzable altar kasher vimlav pasul. Urminhu, matzah get isha bashuk. Bizman she'abal modeh, yahazir laisha. En abal modeh, lo yahazir lo leze, velo leze. Bizman she'abal modeh mihat, yahazir laisha. ואפילו לזמן מרובה. ומשני, כאן במקום שהשאלות מצויות, כאן במקום שאין השאלות מצויות. Rabbi Zera preguntó en contra de nuestra Mishnah lo siguiente. En nuestra Mishnah está escrito que si un mensajero, a un shaliach se le perdió el documento y luego lo encontró, si lo encontró de inmediatamente, asumimos que es el mismo get anterior y es kasher y lo puede usar. Si no sospechamos que no es el mismo documento, el mismo get, sospechamos que no es el mismo get y por lo tanto no lo va a poder usar. Así está escrito en nuestra Mishnah. Viene Rabbi Zera y preguntó de una baraitá, en Masejet Baba Metzia, que está escrito en la baraitá, ¿qué pasa? Una persona que encuentra un get, un acta de divorcio en el mercado lo encuentra en el piso. La pregunta es si se le puede entregar al esposo o se le entrega a la mujer. Si se le entrega a la persona que entrega el documento o se le da a la persona que recibe el documento, a la mujer. Dice la Mishnah, muy sencillo. Si el esposo dice, dáselo a mi esposa, se le puede dar a la mujer. Pero si el esposo no dice dáselo a mi esposa, no se le entrega ni al que entrega, ni al esposo, ni a la que recibe, ni a la mujer. ¿Por qué? No se le entrega al que entrega, ¿por qué? Al esposo, porque puede ser que ya se lo entregó a la mujer, entonces no le pertenece a él. Y no se le entrega a la mujer, porque puede ser que nunca el esposo se lo llegó a entregar a ella. Dice la Gemara, vemos claramente, vemos, que cuando el esposo, aquí tú me forras en la vareta, cuando el esposo dice, dáselo a mi esposa, en ese caso sí se lo damos a la mujer. Inclusive, y no está escrito si se encontró inmediatamente o pasó mucho tiempo, no está escrito nada más, que inclusive en un caso que pasó mucho tiempo hasta que lo encontraron, no fue de inmediato, aún así si el esposo dice, dáselo a mi esposa, se le da. ¿Por qué no sospechamos de que no es el mismo documento y está inválido? Vemos que aparentemente, inclusive cuando fue después de mucho tiempo, no sospechamos y asumimos que es el mismo get. Una pregunta en contra de nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah dice que únicamente de inmediato, pero si pasó mucho tiempo, ahí sí sospechamos. Dice la Gemara, así preguntó Rabbi Zera, y respondió Rabbi Zera, similar a Rabá. No, nuestra Mishnah está hablando en un caso que se perdió en un lugar, en un camino, que habían caravanas que pasaban, era común que pasen muchas caravanas, y por lo tanto sí es lógico que se confundió el get, y por lo tanto tenemos que sospechar que no es el mismo, y por lo tanto si se encontró de inmediato sirve, si no, no. Y la baraitá que acabamos de leer está hablando en un caso que no hay caravanas comunes por ese camino, y por lo tanto, aunque pasó mucho tiempo, asumimos de que es el mismo get. Viene la Gemara y dice, Ica de hambre, así respondió Rabbi Zera. Viene la Gemara y aumenta sobre esto, Ica de hambre, vehu shechzeku, hu de lo lehader, veainu de Rabba, Ica de hambre, afalgav de lo shechzeku, lo lehader, upliga de Rabba. Viene la Gemara y dice que ahorita, según esta explicación de Rabbi Zera,
Hay dos versiones. La primera versión viene y dice que también cuando hay caravanas comunes que ahí sospechamos que es otro get, si pasó mucho tiempo, es únicamente si sabemos que hay dos personas con el mismo nombre. Y si es así, va a quedar igual que la opinión de Rabá que dijimos antes. Sin embargo, hay una segunda versión que dice que Rabbi Zera opina que si hay caravanas comunes, sospechamos que no es el get, inclusive si no sabemos que hay dos personas con el mismo nombre. Y si es así, va a discutir con Rabá, porque Rabá dice que tiene que tener dos condiciones, y según esta segunda versión de Rabbi Zera, el hecho que ya es caravanas comunes es suficiente para sospechar que no es el mismo get, aunque no sepamos que hay, aunque no se cumpla la segunda condición, o sea, aunque no sepamos que hay dos personas con el mismo nombre. Se va a discutir con Rabá en este punto. Muy bien, ahorita viene la Gemara y analiza y dice lo siguiente. Bishlama de Rabá lo amar que Rabbi Zera. Matritin alima le akshuye. El Rabbi Zera maita mal amar que Rabá. Amarlach mikatan y mamartnu notnim va firulisma merube. Dilma y mamartnu notnim que decae mal al altar. Mira, la Gemara pregunta lo siguiente. Como dijimos, Rabá respondió una pregunta que había sobre nuestra Mishnah, de la Mishnah Masejet Baba Metzia. Y Rabbi Zera respondió la pregunta, o sea, Rabá tenía una pregunta básicamente en contra de nuestra Mishnah, de la Mishnah Masejet Baba Metzia, y la respondió. Y Rabbi Zera hizo la misma pregunta, pero en vez de la Mishnah Masejet Baba Metzia, de una baraita en contra de nuestra Mishnah. Bien, la Gemara dice, yo entiendo por qué Rabá preguntó de la Mishnah Masejet Baba Metzia y no preguntó de la baraita como Rabbi Zera. ¿Por qué? Porque es mejor preguntar en contra de nuestra Mishnah de otra Mishnah que de una baraita. Es mucho más fuerte una Mishnah contra Mishnah que baraita contra Mishnah. Por eso Rabá prefirió preguntar de la Mishnah, Masejet Baba Metzia, porque es más fuerte preguntar de una Mishnah. Pero ¿por qué Rabbi Zera preguntó en contra de nuestra Mishnah de una baraita y no preguntó como Rabá que preguntó de la Mishnah, Masejet Baba Metzia? La Mishnah es más fuerte. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque la Mishnah Masejet Baba Metzia no está tan claro la pregunta. ¿Sí? Porque la Mishnah en Masejet Baba Metzia dice que si el esposo o el que entrega dice dáselo al que recibe, ahí se le da. Y nosotros deducimos y dijimos que es inclusive cuando pasa mucho tiempo y por lo tanto viene Rabá y hizo la pregunta. Pero viene Rabbi Zera y dice, ¿quién te dijo? Puede ser que todo lo que la Mishnah dice, que en el caso que el esposo dice que entrégaselo, en caso que el que entrega dice dáselo al que le recibe, ahí se le da únicamente cuando lo encontró de inmediato, no cuando pasó mucho tiempo. ¿Quién te dijo que está hablando en un caso que pasó mucho tiempo y aún así se le entrega? Entonces no hay pregunta. Por eso Rabbi Zera hizo la pregunta de una baraita, que en la baraita obligatoriamente tenemos que decir que pasó mucho tiempo, porque si no, ¿cuál es el hidush de la baraita? La baraita tiene que decirte un hidush adicional a la Mishnah. Entonces seguro la baraita te viene a decir en un caso que pasó mucho tiempo. Entonces de ahí sí hay pregunta en contra de esa Mishnah, que en la baraita vemos que cuando pasó mucho tiempo aún así se le regresa a la persona que lo está solicitando y no sospechamos y asumimos que es el mismo get, a diferencia de nuestra Mishnah que dice que no. Entonces por eso Rabbi Zera, por esta diferencia de nuestra Mishnah que dice que cuando pasó mucho tiempo sí sospechamos. De todas maneras, por eso nuestra Mishnah, por eso Rabbi Zera, hizo la pregunta en contra de nuestra Mishnah de una baraita y no la hizo no hizo la pregunta en contra de nuestra Mishnah de una Mishnah Masejet Baba Metzia, aunque normalmente una Mishnah es mucho más fuerte, pero prefirió hacer una baraita porque en la Mishnah de Masejet Baba Metzia no había una pregunta, porque podríamos haber dicho que todo lo que está escrito que ahí sirve es cuando se encontró de inmediato, igual que nuestra Mishnah, no hay pregunta, pero la baraita sí tenemos que decir que está hablando en un caso que se encontró después de un tiempo y aún así no sospechamos y nos asumimos que es el mismo, entonces sí hay pregunta en contra de nuestra Mishnah. Sigue diciendo la Gemara otras explicaciones. ¿Cómo vamos a responder la contradicción que hay de nuestra Mishnah? Por un lado nuestra Mishnah, que si pasó mucho tiempo sospechamos, y por otro lado la baraita de Masejet Baba Metzia o la Mishnah de Masejet Baba Metzia, que si inclusive si pasó mucho tiempo, decimos que no sospechamos y asumimos que es el mismo get. Entonces, hasta ahorita respondimos que caravanas comunes o no comunes, ¿sí? Ahorita le llamará otras explicaciones. Rabbi Yirmiyah Amar, otras respuestas. Rabbi Yirmiyah Amar, que gonde cambre edim meolam lo hatano ela al get hachel Yosef ben Shimon. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué en la Mishnah y en la baraita Masejet Baba Metzia dicen que inclusive si se encontró después de un tiempo, aún así no sospechamos y asumimos que es el mismo documento y es kasher. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando en un caso que vienen los mismos testigos que están firmando, que dice ahí por decir lo que están firmando se llaman Abraham ben Yosef y Yitzhak ben Menashe. ¿Sí? Vienen y le preguntan, ¿ustedes firmaron un acta de divorcio? Si firmamos un acta de divorcio y solo uno firmamos. Entonces, si los firmantes son esos mismos nombres y le preguntan a esos testigos, y esos testigos dicen que solo firmaron uno, pues es obvio de que aunque hay otra persona que tiene el mismo nombre o lo que sea, no tenemos por qué sospechar de que pertenece a otra persona, porque nada más se firmó un solo get. Entonces seguro este solo get pertenece a esta pareja al que lo está demandando. Dice la Maraya Jimain Lemer. Entonces, ¿cuál es el hitush? Mao de tema lejos dilma y tramesh shema kishma vedim kedim kamashman. Dice la Gemara, el hitush es que uno hubiese pensado
que también en este caso, aunque está escrito que los firmantes son Abraham ben Yosef e Yitzhak ben Menashe, esos testigos puede ser que sospechemos que de la misma manera que sobre el nombre del esposo sospechamos que hay un nombre de otro hombre, nombre de otro esposo igual y nombre de otra esposa igual, puede ser que también hay nombre de otros testigos igual. Entonces, si es así, aunque vienen los testigos y te dicen, nosotros nada más firmamos un get en la vida, pero puede ser que hay otros testigos que se llaman igual que firmaron otros. Entonces, este get puede ser que no pertenece al que lo está solicitando, sino a otras personas. Y tenemos que sospechar que es de otra pareja. Kamashmaran, que no sospechamos tanto así, que si hay un get que también el nombre del esposo, también el nombre de la esposa, también los nombres de los testigos son iguales, ahí no sospechamos que es de otro, ya es too much, ya es demasiado. Y ahí si asumimos, si se lo entregamos, ese es el hidush, que ahí no sospechamos si se lo entregamos a la persona que está solicitando y asumimos que es el mismo get que se le había perdido y pertenece a él. Otra explicación, otra respuesta para responder esta contradicción, Rabashé Amar, que gonde ka amar neke vieshbo betzad ot plonit, dehavele siman muvak. Rabashé viene y dice que la Mishnah y la Baraita en Masejet Bava Metzia que permiten permiten usar el get y asumimos que es el mismo get que había antes y no sospechamos que es de otro, está hablando en un caso, ¿sí? Inclusive que pasó mucho tiempo, está hablando en un caso que la persona que está demandando el get y lo está pidiendo, ¿sabes por qué no sospechamos que es de otro y asumimos que es el mismo y se lo entregamos? Porque él dice que tiene un simán, tiene una identificación que ese get pertenece a él y la da. Es una identificación no normal, no una identificación regular, una identificación única y especial. Dice, tiene un huequito al lado de tal letra. Es una identificación muy clara, muy especial, muy única. El hecho que dice eso, entonces, aunque haya una segunda persona que se llame igual que estas parejas y todo, igual que esta pareja, el hecho que él dio una identificación única y especial, asumimos que seguro que es de él y por lo tanto que pasó mucho tiempo hasta que se perdió y lo encontraron, no pasa nada, se lo entregamos a él porque está dando una identificación única. Y aclara la Gemara, Vedavka betzad ot pelonit, de avele siman muvak, aval nekev bealma, lo, mesap kala, simanim y de oraita y de rabbanan. Dice la Gemara, y esto es únicamente cuando el que está demandando el get da un simán, da una identificación única y especial. O sea que dice que hay un agujero, hay un huequito al lado de tal letra. Sí, que es una identificación clara. Pero si dice una identificación más general, dice el get tiene un agujero, pero no dice dónde. Es una identificación, pero no tan única y no tan especial. En este caso, no sirve. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque Rabashé opina, o sea, todo lo que Rabashé dijo es únicamente Siman Muvak, una identificación única. Pero cuando no es única, sino es un agujero general y no dice cuándo está, no sirve. ¿Por qué lo opina así Rabashé? Porque tenemos que decir que él opina. Normalmente cuando una persona pierde un objeto, se hace Shabbat Avedah, se puede regresar el objeto, pero para dárselo a la persona que de verdad es, tiene que dar una señal, ¿sí? ¿Qué pasa si da una señal, una identificación que es una señal, pero no una identificación única, no tan clara, no tan especial, sino una identificación más general? ¿Sirve o no sirve para regresar un objeto? Entonces, sirve, pero él tiene duda si mi deoraitá sirve, si sirve por la Torá, o mi deoraitá no sirve ese tipo de identificación general, sino nada más de Rapanán, y si es nada más de Rapanán, nada más en temas monetarios pero no en tema de Gitín. Por eso él dice que para que en Gitín se sirva bien, tiene que ser una identificación única y especial y no una identificación general. La Gemara trae una historia al respecto. Rabba Barbajaná irkas le gitabe midrashá, amar isimana itli begave, itviutena itli begave. Adrua niale, amar lo yadana y mishun simana adrua, vecasabe simanim doraita y mishun tviutena, vedav katsura midrabanana, balinish bealmano. Dice la Gemara que hubo una historia que Rabba Barbajaná estaba llevando un get del esposo hacia la mujer y se le perdió el get, Y luego encontraron un get en la casa de estudios, en el Midrash. Viene Rabba Barbajaná y cuando estaban los que encontraron el get dicen, ¿a alguien se le perdió un get? Viene Rabba Barbajaná y dice, sí, a mí se me perdió un get. Y le dice, mira, yo tengo dos cosas para decirte, o una identificación general, ¿sí? Y le dijo la identificación general, o por tviut ena. ¿Qué es tviut ena? Un reconocimiento visual, que es general. Te puedo decir, mira, este es mío porque sí, lo puedo reconocer, ¿sí? No tiene una identificación específica, ¿sí? Sí, o mejor dicho, no tiene una identificación, sino es un reconocimiento visual, ¿sí? Entonces dice, mira, yo tengo una identificación, ¿sí? No específica y especial, pero una identificación que tiene, por ejemplo, un agujero, pero no te digo en dónde exactamente. Tengo una identificación general, llamémosla así, identificación general, y le dice cuál es, y también tengo un reconocimiento visual. Y cuando escucharon eso de él, le devolvieron el get. Cuadraba con lo que decía y le devolvieron el get. Pero él no sabía por qué le devolvieron el get. ¿Qué fue lo que sirvió? ¿Cuál fue el argumento que sirvió? La identificación esta general. Y de aquí vemos que si lo devolvieron por eso, aunque no era una identificación única y especial, sino nada más una identificación general que tenía un agujero y no dijo en qué letra, vemos de que él opina que simanim es de la Torá, que cuando hay un simán,
una identificación, aunque no sea específica, sirve de la Torah y por lo tanto aquí va a servir. O puede ser que se lo devolvieron porque él tenía un reconocimiento visual. Y si es por esta razón, esto nada más aplica en Talmidei Jajamim, únicamente en rabinos aplica esto y no en cualquier persona. Y entonces él no sabe por qué razón. Él dio las dos razones. Él dio una identificación, ¿sí? No específica, pero dio una identificación y también tuvo un reconocimiento visual y se lo devolvieron. Entonces él tenía dudas si se lo devolvieron, ¿por qué? La identificación que dio, y si es por eso, significa que él opina que Simanim es de la Torah, significa que ellos opinen que Simanim es de la Torah, o que no es por esta razón de identificación, sino por reconocimiento visual, y si es así, se lo vieron nada más a él, que era Jajam, porque este tema de reconocimiento visual, Tviutena aplica nada más en un Talmid Jajam, que sabemos que seguro no van a mentir, y cuando tienen un reconocimiento visual es porque lo tienen seguro, y no es que están redondando esquinas, como decimos. Sigue diciendo la Gemara. Veimlav Pasul. Mencionamos en la Mishnah que si lo encontraron de inmediato, si se perdió y se encontró de inmediato, kasher. Y si no, si tardó más tiempo, es inválido. Ya vimos en qué circunstancias está hablando nuestro caso de la Mishnah. La pregunta es, ¿qué significa de inmediato y qué significa ya después de un tiempo? ¿Qué significa no de inmediato? La Gemara trae una baraita que dice varias opiniones. Está en un Rabanán. Eis de ushelo lealtar. ¿Qué significa no de inmediato? 6 opiniones. Primera opinión, Rabbi Natan Omer, Sheshaha kedesh ta'avor she'ara betishre. Primera opinión es de Rabbi Natan que dice, si pasó el tiempo que tarda una caravana a pasar y estacionarse, ¿sí? Ese tiempo, si pasó, ya no es de inmediato. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, kedesh Adam omed veroe shelo avar sham Adam. Segunda opinión, Rabbi Shimon ben Elazar dice que no es un tiempo fijo. Lo que tarda una caravana que venga y se estacione, no. Una caravana que venga y se estacione, no. Rabbi Shimon dice, depende. Lo que tiene que ver una persona que esté viendo, que vea que no pasó nadie por ahí. Si pasó alguien, ya no es de inmediato. Sí, ya no es de inmediato. Si no ha pasado nada, sigue siendo de inmediato. Si no ha pasado nadie, sigue siendo de inmediato. Tercera opinión, Beyesh Omrim, Shelo Shaha Adam Sham. Hay unos que dicen, similar a la opinión anterior, pero no que tiene que una persona ver que no pasó nadie para que sea de inmediato. Y si pasó alguien, ya no es de inmediato, sino tiene que ser que alguien vea que nadie pasó y se quedó ahí parado un poquito. Y si alguien pasó y se quedó parado, ahí ya no es de inmediato. Pero si alguien pasó y no se quedó parado, sigue siendo de inmediato. ¿Sí? O sea, similar, que tiene que ser que alguien esté viendo que no pasó y se quedó ahí aguantando un poquito tiempo. Eso, si no pasó eso todavía, es de inmediato. Y si ya pasó eso, que pasó alguien y se quedó aguantando ahí un poquito, ahí ya no es más de inmediato. Cuarta opinión, Rebi Omer, que del Ichtobet get. Rebi dice el tiempo que tarda escribir un get. Rabbi Yitzhak Omer, que del Ikroto. Rabbi Yitzhak dice el tiempo que tarda leer un acta de divorcio. Ajerim Omrim, y por último, sexta opinión, Ajerim dicen que del Ekotvo vel Ikroto. Lo que tarda escribir y leerlo. Si pasa ese tiempo, ya no es de inmediato. Y si está dentro de ese tiempo, es de inmediato. Sigue diciendo la Baraita, Va'afilu sha'a veyesh bo simanim meidim alav. De hambre nekev yesh bo Petzat ot pelonit. Dice la Gemaraita, y también si pasó un tiempo ya no es de inmediato, si hay señales, esas señales dan testimonio sobre el get, que es el mismo get y va a estar kasher. Eso sí, ¿qué tipo de señales, qué tipo de identificaciones? Identificaciones específicas y únicas, como por ejemplo cuando dice hay un agujero, no en el get en general, hay un agujero por ahí, no, hay un agujero al lado de tal letra. En este caso, si pasó, si no fue de inmediato y da este simán, esta misma identificación que está dando específica y única, da testimonio sobre el get que es el mismo y va a estar kasher. Ve'en meidim al simanea guf de hambre arejo begutz. Y no sirve si una persona da una identificación sobre el tamaño del get, que es largo, que es corto, que es ancho. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos, hay muchos gitir que son largos, muchos que son anchos, muchos que son cortos. Eso no es una identificación especial, ni general, y por lo tanto no sirve. Metzao sigue siendo la baraita. Metzao kashur bekis be'arnake u betabat o shemetzao ben kelav afilu esmamer u bekasher. Culmina la baraita diciendo, si se le perdió el get por mucho tiempo y luego lo encontró amarrado en una bolsa de monedas o amarrado en una cartera o en un anillo, y él reconoce que esa misma bolsa de monedas, esa misma cartera, ese mismo anillo eran de él y se le perdió el get con eso, ¿sí? O encontró el get entre sus utensilios después de mucho tiempo en su casa, ahí decimos que aunque pasó mucho tiempo, seguro le pertenece a él, seguro es el mismo get anterior, seguro, asumimos que es el get mismo anterior que se perdió y por lo tanto va a ser kasher sin problema aunque pasó mucho tiempo. Ahorita bien la Gemara dice como quién es la halajá,
¿Sí? ¿Qué significa de inmediato y qué no de inmediato? Vimos 6 opiniones, pero como quién es la halajá. Itmar. Rabbi Yehuda Amar Shemuel halajá shelo shaha adam sham. Rabar bar Haná Amar Rabbi Yitzhak bar Shemuel halajá shelo avar adam sham. Leima Amar halajá kemar umar halajá kemar mishum de abgeleu. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel y dice que la halajá es como la tercera opinión de la baraita, como los 10 shomrim, que dicen que de inmediato es. ¿Qué significa lealtad? ¿Qué significa de inmediato? Cuando alguien se quedó viendo el lugar donde se perdió y no pasó no pasó una persona y se quedó ahí. Mientras que pasó una persona pero no se quedó ahí, sigue siendo de inmediato. Pero si pasó una persona y se quedó ahí un poquito de tiempo, ahí ya no es más de inmediato. ¿Sí? O sea que depende de cada caso. Si una persona se quedó viendo y no pasó nadie, o mejor dicho, pasó alguien y se quedó tiempo, ahí ya no es más de inmediato. Si todavía, si no pasó eso todavía, ahí sigue siendo de inmediato, como la tercera opinión de la baraita. Sin embargo, Rabar bar Haná dice en nombre de Rabbi Yitzhak bar Shmuel que la halajá es como la segunda opinión, que para que sea no de inmediato, no tiene que ser que pase alguien y espere ahí, sino el hecho que ya pasó alguien, aunque no esperó, aunque no aguantó ahí, ya no es más de inmediato. Sí, pregunta la Gemara, ¿por qué cada uno dice el contenido de la opinión? Y no dice muy sencillo, la primera opinión, Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, dice que la halajá es como la tercera opinión de la baraita, y Rabar bar Haná, como en Shomrim, y Rabar bar Haná dice que es como la segunda opinión de la baraita. ¿Sí? ¿Por qué? Como Rabbi Shimon ben Elazar, ¿por qué no dicen que la halajá es como tal, como fulanito en la baraita? ¿Por qué tienen que volver a decir el contenido? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque muchos invertían qué dice Rabbi Shimon ben Elazar, que es la segunda opinión, y qué dice los 10 Shomrim. O sea, por lo tanto, si yo te digo que es como Rabbi Shimon ben Elazar, puede ser que uno se confunda que es como los que invierten o como los que no invierten. O si yo digo que es como el Shomrim, con los que invierten o los que no invierten. Por lo tanto, te digo el contenido, que Rabbi Yehuda ben Shmuel dice que la halajá es Shelo Shaha Adam Sham. Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel, dice que la halajá es que el tiempo, cuando ya no es de inmediato, cuando pasó una persona y se esperó ahí. Sí, y ahí sabes que la halajá es como ese contenido. Si yo te digo el nombre, a veces en nombre de esa persona decían una cosa, en nombre de otra persona decía otra cosa. Por eso te digo el contenido para que sepas la halajá como es, según Rabbi Yehuda ben Shmuel. Entonces repito, para que no sea de inmediato tiene que ser que pase una persona y se aguante ahí. Y según Rabar bar Haná es para que pase una persona aunque no se aguante ahí, ya no es de inmediato. Seguimos un poquito más. Metzaú bajafisá o bedluskema. Mai jafisá ma Rabar bar Haná. Gemet ketaná. Mai dluskema. Telika de sabé. Mencionamos en la Mishnah que si el get se perdió por mucho tiempo, pero lo encontró después de mucho tiempo en el mismo utensilio que se perdió, que eran hafizá o tluskemá, y reconoce que en eso se perdió y los conoce que son esos mismos que eran los de él antes, entonces en esto es kasher. Pregunta la Gemara, ¿a qué se refiere ese utensilio hafizá? Dice la Gemara, hafizá es un tipo de una pequeña botella de piel, ¿sí? ¿Y qué es tluskemá? Tluskemá es como un tipo de bolsa que usan los mayores, los ancianos, ¿sí? Son diferentes tipos de utensilios. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.